Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques a través de la señal de Telesucesos. El día de hoy tenemos como invitado al analista internacional Óscar Montero. Antes vivía en Ecuador, ahora vive en España, pero siempre está conectado con lo que pasa en nuestro país. Óscar, gracias por aceptar la invitación. Queremos ver cómo desde España están mirando ustedes lo que está sucediendo en el ámbito electoral. 7 de febrero vivimos elecciones, este momento fueron proclamados resultados, pero existe un velo de duda y muchas personas, políticos, líderes de opinión, hablan de que deben ser recontados los votos uno a uno y además que exista o se dé una auditoría informática a los sistemas del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo analizar este tema? ¿Cómo pensar en un país que reiniciará un proceso tanto electoral y después de cambio de gobierno el próximo 24 de mayo? Muchas gracias, Claudia, por la invitación. La verdad es que desde aquí se ve con, no sé si con cierta sorpresa, pero creo que lo que de alguna forma se está planteando es si en este caso un sistema democrático está funcionando o está operando bien, ¿no? Y además después del antecedente que hemos tenido con Estados Unidos, ¿no? Donde hubo de alguna forma acusaciones de fraude por parte de un candidato y al final el propio sistema electoral demostró que efectivamente no había habido fraude, ¿no? Pero esto quedó claramente demostrado. ¿Cuál es el problema? Un poco la percepción que tenemos desde aquí, que hay un problema no resuelto en este momento en Ecuador, ¿no? Donde se ha dado una situación de un posible conteo irregular y la respuesta que se da desde el propio Consejo Nacional Electoral no es una respuesta determinante. Primero se habla de un recuento, luego se habla de un no recuento, de ir papeleta a papeleta, luego, es decir, hay una serie de noticias contradictorias que nos llegan en las que al final parecemos observar desde esta lejanía, ¿no? y quizás un poco más cerca, porque sigo más atentamente todos los medios ecuatorianos, que hay ciertas dudas que aún permanecen y que en ningún caso han sido esclarecidas, ¿no? ¿Cuál es el problema también que tenemos que tener en cuenta? Es que tiene que haber una segunda vuelta, porque no podemos estar de alguna forma alterando el calendario electoral por mucho tiempo, ¿no? Y está claro que la diferencia de votos que pueda haber, o lo que de alguna forma los resultados que tenemos nos dicen, es que va a ser mínima. Por tanto, cualquier situación de una papeleta o de una serie de papeletas o de un número de votos que no sean consistentes, pues desde luego por el bien de la democracia y por el bien del sistema democrático deberían de ser aclarados. Ahora, Óscar es analista en temas políticos, en política internacional, es catedrático en la misma área. ¿Qué está pasando con los procesos democráticos a nivel global? Óscar habló del tema de Estados Unidos, vemos también la situación de España, que a veces tienen gobierno, que no tienen gobierno, que tienen mayoría, es diferente porque es un régimen parlamentario, pero ¿cómo entender qué pasa con la democracia en el mundo occidental? Hoy justo terminaba una clase hace un rato sobre relaciones internacionales en la universidad y aparecía una temática que era la del tema de la desigualdad, la pobreza y el hambre, ¿no? A nivel global. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que hay que relacionarlo todo, ¿no? Creo que hay problemas históricamente no resueltos que la democracia no está sabiendo dar respuesta y buscar esas soluciones adecuadas a estos problemas enquistados históricamente en las democracias a nivel global, ¿no? Y esto al final lleva al emerger y al auge de los bien llamados populismos, donde llega un candidato, te promete, no sé, un bono de 1.000 euros extra, el ciudadano se lo cree en esa desesperación de ver que lo tradicional, lo clásico, los partidos que históricamente han venido gobernando no resuelven ese problema y se tiran en brazos de una propuesta que no tiene ninguna solución de la problemática, pero que sí te está proponiendo, te está prometiendo
que tu problema clásico y enquistado se va a resolver. Esto pasó en Estados Unidos. Donald Trump es resultado de una parte de la sociedad americana que tenía una serie de problemas no resueltos, fundamentalmente en el campo y en las zonas más rurales, que al final buscaron esa respuesta y buscaron abrazar a un politiquero, porque no se le puede denominar de otra manera, que con un discurso vehemente y poco preparado decía dar respuesta a toda esta situación. Esto ha pasado en España, está pasando también igualmente. Tenemos ahora mismo incluso la extrema derecha que está utilizando un discurso muy populista, en el que va en contra, por ejemplo, de la inmigración, va en contra de todo lo que no sea español, y que de alguna forma busca recoger ese voto desencantado de esa gente que de alguna forma no ve satisfechas sus necesidades a través de la democracia tradicional. Esto, como digo, es consecuencia de ese descontento que en la propia democracia y sobre todo en el sistema político y en los políticos de hoy en día tienen gran parte de los ciudadanos a nivel global. Y en Ecuador viene pasando algo parecido, muy semejante y muy similar, ¿no? Y ahí aún agravado por esa década correísta que utilizó ese populismo para devastar a un país en un momento donde digamos, la riqueza o el precio del petróleo hacía prever que podían ser años muy buenos para el país. Y al final lo que se generó fue un mayor endeudamiento, y hoy esas consecuencias se ven además agravadas por el tema de la pandemia y por el tema del contexto global. Así que yo creo que al final esta problemática viene un poco de la debilidad de la democracia a la hora de resolver estos problemas que se están enquistando a nivel global. Por un lado hablamos de la situación económica y los problemas de conflictividad en la parte económica, desempleo, falta de acceso a una serie de recursos o de derechos incluso, porque se está cuestionando en toda América Latina el derecho a la salud. Hemos visto lamentablemente los escándalos de las vacunas, ya sea en Argentina, en Perú, en Colombia, en México o en Ecuador. O sea, no es mal de muchos consuelo de torpes, sino es real y es muy complicado ver el tema de corrupción y que se está jugando con la salud. Ayer un comentarista en CNN decía, se están demostrando cuán ruines son los mandatarios. ¿Cómo lograr evaluar esto y equilibrar y fortalecer procesos democráticos? No queremos caer en dictaduras, no queremos caer en totalitarismos, pero ¿cómo hacer que la población de los países valore lo que es la democracia, en donde uno puede disentir, puede protestar, puede reclamar, y el momento de ir a las urnas busque opciones reales para un país y no al mejor vendedor de sueños, como nos pasa siempre? A ver, hay un tema, y esto lo vengo planteando hace mucho tiempo, y es el tema de la corrupción en América Latina, pero a nivel global también, que aquí, por ejemplo, ahora en España, donde me encuentro yo en este momento, estamos viendo cómo la financiación de un partido está sacándonos noticias todos los días de cómo fue una financiación irregular y donde hubo un nivel de corrupción alto. Pero a nivel de América Latina, digamos que escala a niveles mayores, ¿no? Y yo siempre digo que la corrupción es el cáncer, ¿no? O en este caso, si quieren, para estar un poco más con la coyuntura, es la pandemia de la democracia. Y la corrupción es el elemento que mina y que debilita a los sistemas democráticos. ¿Qué pasa? Que cuando esta corrupción llega a niveles y a escalas tan altos como en gran parte de América Latina, y a temas tan sensibles como el de la salud, como el de la sanidad, cuando estamos hablando de vidas humanas, cuando hablamos de una vacuna que tendría que llegar de forma gratuita a gran parte de la ciudadanía a través de los sistemas públicos y de ese derecho a la sanidad que deben de tener todos los ciudadanos, pues aún se agrava mucho más, ¿no? Y aún genera un mayor descontento de la propia sociedad en relación a sus líderes políticos. Claro, ¿cómo resolver esto? Bueno, hay que generar los sistemas de control adecuados dentro del ámbito democrático que resuelvan y que vigilen que esta corrupción no siga escalando y no siga siendo uno de los principales problemas de las democracias en la región, en América Latina y, por supuesto, a nivel global. Claro, hay una tentación en la que todos podemos caer. Si implantamos un sistema autoritario, un sistema donde los controles sean mucho más fuertes y estén de alguna forma centrados en una sola figura política, ya sea el jefe del Estado, ya sea el presidente, bueno, cualquiera de estas figuras políticas, lo que va a pasar es que vamos a ir a un Estado autoritario donde vamos a perder gran parte de las libertades que tenemos. Y creo que eso es lo que hay que rechazar en cualquier caso.
¿no? Y claro, todo eso te lleva a esas medidas populistas que algunos plantean en sus campañas, en sus candidaturas, ¿no? Yo voy a terminar con la corrupción. Recuerdo que en la última campaña que estuve en Ecuador había un candidato que luego le pillaron robando, que decía que al que robara le iba a cortar las manos, ¿no? Bien, al final él robó y no le cortaron las manos, pero imagínense que esto hubiera sucedido. Esto es un poco de lo que hay que huir, ¿no? Y de lo que hay que, creo que en aras de seguir perfeccionando la democracia, que no es el sistema perfecto, pero es el menos malo que conocemos, hay que buscar sistemas de control que de alguna forma generen una mayor regulación y que eliminen cualquier opción de corrupción, y que a la vez huyamos de estos populismos que al final nos llevan a sistemas mucho más autoritarios y donde perdemos gran parte de los valores o de las herramientas que la democracia tiene. Ahora, Óscar, también hay problemas en la parte social, en el tejido social. Vemos un nivel de violencia que antes era impensable. Lo que sucedió en los centros de detención o de rehabilitación o cárceles en el Ecuador es algo que nos ha espeluznado a todos. Vemos también que esto ha sucedido en Venezuela, en Brasil. Es decir, llega a un nivel de desgaste o un nivel de agotamiento, y la corrupción es la que campea, porque al fin y al cabo son guerras de bandas de narcotraficantes o de delincuentes, pero que vemos que de pronto la sociedad entera está involucrada en ese tema. ¿Cómo ir hacia adelante? ¿Cómo volver a una educación en valores? ¿Cómo volver a tener otros referentes que no sea el crimen, la violencia, el robo y la delincuencia? Es gravísimo lo que estoy diciendo, pero hemos visto lo que ha pasado en Ecuador en estos últimos días y todos estamos alarmados, asqueados, pero al mismo tiempo angustiados por no saber en qué país o qué situación está viviendo nuestro país. Foucault hablaba y decía que las cárceles son la estructura de la sociedad, ¿no? Y claro, si hacemos un análisis de las cárceles ecuatorianos, seguramente uno de los mayores fracasos de los gobiernos en la historia del Ecuador, vemos que es un sistema penitenciario totalmente punitivo, deshumanizado, y que al final es fruto de ese gran fracaso político en sus políticas penitenciarias, ¿no? Y entonces encontramos que, y si hacemos caso a este símil de Foucault, de ese reflejo que pueden ser las cárceles de la propia estructura social, lo que nos damos cuenta es que la propia estructura social, si las cárceles hoy estamos viendo que en Ecuador están dominadas por las mafias y hay una lucha por tener ese control de ese espacio carcelario en cualquier parte de estos países donde se están dando estas situaciones, como puede ser Brasil, Venezuela o en este caso Ecuador, pues lo que estamos intentando entender es que a lo mejor la sociedad está en una situación pareja, ¿no? Algunos decían que las transnacionales y los poderes que hay en las sociedades, o esas mafias al final transnacionales que se manejan en las sociedades, son el reflejo, son la copia de esas mafias carcelarias. Yo no llegaría tanto, pero lo que está claro es que la sociedad está fallando en algo, y está fallando, y tú lo comentabas en tu comentario, Claudia, en el tema de la educación en valores. O sea, hay un elemento que es clave y que hoy nosotros como padres, o como profesores, como maestros, estamos fracasando, porque los jóvenes, los niños son el reflejo de lo que ven. Y si, claro, vemos una sociedad donde prevalece la corrupción, donde los valores no existen, donde para no ser multado pagamos a un policía o coimamos a un policía, todo esto al final es un problema social que emerge desde los valores, que emerge desde esa falta de educación en valores, y tú lo ponías muy bien sobre la mesa, que debemos de empezar a priorizar, y sobre todo empezar a dar ejemplo. Yo siempre digo que en Ecuador, y por los años que he vivido allí, el tema de la corrupción solo podrá ser resuelto por nuevas generaciones que vengan bien educados en valores. Porque los que están allí ya, o los que hemos estado allí, que vemos que la forma de librarte de una multa es dar $20 al policía, si tú dejas de hacer eso, y tú demuestras que efectivamente no estás dentro de ese círculo de corrupción, al final estás dando incluso un ejemplo a los que están a tu alrededor. Pero eso no está sucediendo. ¿Por qué? Porque creo que no ha habido una adecuada o un adecuado sistema de educación en valores, en diferentes elementos, que hagan que efectivamente seamos capaces de diferenciar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos de hacer, ¿no? Y seguramente aquí está un poco la problemática. Creo que tienen que pasar años, creo que tiene que haber una educación importante en las nuevas generaciones, y solo así lograremos cambiarlo.
Y es claro lo que Óscar dice, es lo que podemos y lo que debemos hacer. ¿Qué ocurre con nuestras obligaciones, con nuestros deberes? Porque mucho se ha trabajado en el tema de derechos y en educación se ha dejado al lado el tema de los deberes. Uno tiene derechos pero tiene obligaciones y cada derecho entraña también una obligación. ¿Cómo romper esto y cómo volver a hacer respetable a la propia clase política? Porque decíamos corrupción en las altas esferas en los diferentes países latinoamericanos. Vemos corrupción en diferentes temas, incluso en el área de salud, que la pandemia ha visibilizado el horror de jugar ya sea con pruebas y son médicos los que a veces juegan. Ayer se decía la problemática del alcalde de Quito, además de alcalde es médico. Su juramento hipocrático era cuidar la salud y de pronto está con un tema de peculado, que habrá que ver los resultados que se den. Pero es gravísimo cómo entender esto y cómo además dotar de contenido a una clase política tan desprestigiada en todos nuestros países. Casi ser político es igual a ser corrupto. ¿Cómo romper esos esquemas y generar un cambio social? Sí educación, sí nuevas generaciones, pero mientras tanto, ¿qué? ¿Y cómo formar esas nuevas generaciones si la situación que atravesamos es en la que estamos? Bueno, aquí creo que hay que ser optimistas y la verdad es que la situación en Ecuador da para poco optimismo, pero creo que hay que ser optimistas y creo que hay que creer en la sociedad civil, hay que creer en el pueblo ecuatoriano en este caso, ¿no? Y hay que pedirles que en este momento histórico que tienen de nuevo de hacer ganar a la democracia, ejerzan su derecho al voto de una forma consciente, meditada y sobre todo responsable, ¿no? Y aquí debemos de alejarnos de esos candidatos que al final lo que te están diciendo es vótame a mí porque yo lo que quiero es tener mi espacio de poder, incluso mi espacio de corrupción, ¿no? Alejémonos, como decía al principio, de ese populismo, de esas medidas faraónicas que no sirven absolutamente de nada y que no resuelven ningún problema, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ejercer ese derecho al voto de forma responsable, consciente y meditada, empecemos a ejercer la presión. O sea, ¿a qué quiero llegar? Me voy a explicar un poco mejor. ¿Cuál es el problema? Que nosotros ejercemos nuestro derecho al voto defendiendo de alguna forma, con esa opción de voto, la democracia. Y cuando hemos ejercido el derecho al voto, automáticamente nos lavamos las manos y desaparecemos del sistema democrático. La sociedad civil, el pueblo ecuatoriano, tiene que ser el que vele, efectivamente, porque eso que están prometiendo en un programa electoral o que están, de alguna forma, exigiendo los votantes como votantes, se cumpla en los poderes políticos. Y si para eso hay que echarse a las calles, manifestarse, por supuesto, siempre de forma pacífica, y no como pasó en octubre del 19, para exigir esto, habrá que hacerlo. Y si para eso hay que destituir a un presidente desde la propia sociedad civil, porque no cumple de alguna forma con esto, que estamos hablando de por lo menos tener ciertos valores, cierta dignidad y luchar en contra de la corrupción, pues entonces habrá que destituir a un presidente. Pero eso tiene que ser la propia sociedad civil. No solo yendo a las urnas y votando al que les prometa $1000 como bono extra, sino efectivamente dando un seguimiento automáticamente, una vez que se ha ejercido ese derecho al voto, de que esas promesas que se están realizando a través de la campaña electoral se puedan cumplir. Y para eso hay muchas formas. O sea, yo creo que está desde la Asamblea, que también hemos visto que tiene serios problemas, sobre todo de credibilidad, hasta la propia fuerza que pueden hacer los grupos sociales, la juventud, que hoy tiene mucho que decir y que creo que dice poco, mucho que reclamar y mucho por hacer en cualquiera de las sociedades de América Latina y del mundo. Sí, pero esa juventud debe involucrarse más porque decimos tiene mucho que decir, mucho que hacer. Son los que al fin y al cabo eligen al nuevo presidente, porque es el voto mayoritario en Ecuador, es de los jóvenes. ¿Cómo hacer que exista ese compromiso, pero ese compromiso no sea ir a votar, sino buscar una sociedad diferente, ser gestores de cambio con los años que tienen, las ganas que tienen y la fuerza que tienen de la juventud? ¿Cómo lograr un involucramiento más fuerte de la sociedad en la cosa pública? Y lo que tú decías, si bien ofrecen maravillas, lo importante es tener acceso a un trabajo digno y que permita, por lo tanto, mejorar la calidad de vida. Y lo importante es poder trabajar desde el punto de vista privado, público, desde donde estemos, y que ese trabajo permita una buena calidad de vida. La juventud ecuatoriana es una juventud que hoy viene preparada y que hoy incluso culturalmente está bien preparada.
Es decir, es una juventud que entiende perfectamente hoy cuál es la problemática que Ecuador va a enfrentar, ¿no? Y yo he sido profesor en varias universidades en el Ecuador y veo esa juventud. Quizá lo que le falta a la juventud es organizarse y coordinarse y empezar a buscar los espacios sociales donde, de alguna forma, sus reclamos no respondan a intereses de alguna forma partidistas y personalistas de unos pocos, sino que respondan a los intereses que la propia juventud tiene que defender. Y en este caso es un derecho al trabajo, es un derecho a una vivienda digna, es su derecho, efectivamente, a manifestarse y a decir, no me estás representando, por tanto, tienes que salir de ese espacio, y, como decimos, a esa responsabilidad que va mucho más allá de ejercer simplemente el derecho al voto. Tienen que tener voz, pero tienen que tener la capacidad de unirse para tener esa voz. Y hemos visto incluso cómo muchas fuerzas políticas a lo largo de la historia del Ecuador han utilizado a la juventud en favor o al final se han vuelto en contra de ellos y han jugado con esto. Creo que la juventud hoy más que nunca está bien preparada como para enfrentar esto de forma mucho más responsable. Desde luego, si la juventud no se exige a ellos mismos y no exigen esa responsabilidad en sus organizaciones y se alejan de ese populismo que incluso existe muchas veces en las organizaciones que los propios jóvenes tienen, en esas asociaciones, en esas agrupaciones universitarias incluso, que a veces vemos que responden a intereses que no entendemos, que se alejan mucho de los propios intereses de los jóvenes y de la sociedad ecuatoriana, pues si son capaces de sobrepasar esto, creo que tienen mucho que decir. Y además son los que van a heredar un Ecuador corrupto o un Ecuador limpio de corrupción. Son los que van a heredar un Ecuador próspero o un Ecuador arruinado. Son los que al final van a tener que luchar por dar de comer a sus hijos cuando nazcan y cuando formen sus familias o de la forma en la que sea. Esto es lo que ellos tienen que empezar a pensar hoy y tienen que empezar a luchar por ello. Muchísimas gracias a Óscar Montero. Él es muy claro al hacer un análisis breve de lo que está pasando en Ecuador y en otros países de América Latina. Somos países jóvenes, con mucha gente joven. Muchas gracias, Claudia, por tu Gracias, invitación. porque la verdad ellos deben pensar y deben empaparse y deben involucrarse mucho más. Pero lo que él dice es verdad. Estos jóvenes van a tener un país próspero o un país quebrado, un país corrupto o un país saneado de corrupción con muchas posibilidades. Así es que vamos a mirar qué ocurre el próximo 11 de abril en las urnas, pero también de aquí al 11 de abril ver cómo esa juventud se involucra de una manera diferente, cómo vemos o cómo buscamos un país con horizontes ciertos o con horizontes oscuros. Nuevamente, gracias a Óscar Montero y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.